hablando de esta cuestión espiritual, Ajá. siempre están buscando lo de esto, de probar lo del sapito, lo de la ayahuasca, y buscan esa forma de Ujú, sanación. Pero ella ujú, estaba diciendo que ellos no necesitan de esto para poder hacer estos rituales y todo este asunto, ujú. ¿no? Como que es ya de una manera más natural. Y Claro. coincide mucho con unas cosas que yo, donde crecí en la costa, y en la costa hay mucha creencia de la brujería. Por ejemplo, Entonces, ¿qué? Por pues ejemplo, ¿qué? Ajá. allá la mayoría es espiritista, utiliza mucho lo que es el espiritismo Claro. y tienen mesa, le dicen mesa a esa mesa de las imágenes, Ujú. ajá, para curar, Vaya, claro. Ujú. ajá, y todo eso. Y pues lo hacen a través de, pues al final es un ritual, ¿no? Que le pasan velas, te piden lociones y todas esas cosas. Exacto. Ajá. Ah, bueno, Reina que ya se unió por acá, ¿alcanzó a ver alguno de los videos que mandamos? Sí, estaba viendo el del billete de 50 pesos, pero dije, ¿será? Y luego ya vi un poquito más. Este, fue lo único, pero el otro no me abrió el enlace. El Bueno, enlace no me abrió, como ando en carretera, no me abrió. Nada más estuve leyendo, pero muy poquito, pero poquito del libro del que mandé, pero nada más, profe. No sé si ok, ahorita me escuché yo bien porque es que voy en carretera. ok, no se preocupe. Bueno, nada más era para ver si estaba presente de cuerpo y alma. Este, voy a apagar ese Bueno, le micrófono. comento, mire. Vamos a apagar por acá. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el comentario de Sandra. Ese documental, ese podcast, esa entrevista que oyó Sandra acerca de los rituales otomíes, me gusta mucho porque la antropóloga primero nos da una explicación, ¿no? De cómo se entiende la parte de herbolaria, la parte tradicional desde el pueblo indígena. Un comentario muy fuerte que hace ella es que siempre cuando hay un antropólogo, cuando alguien quiere investigar acerca de la medicina, en palabras de ella, ¿no? Siempre llega con la mentalidad de colonizador, pues es que yo aplico el método científico y lo único que truena son mis chicharrones, ¿no? Lo único que entra aquí es la ciencia occidental pura y dura. Y ese es el punto de partida de ese podcast. Nos dice por qué o nos da las razones de por qué no podemos desacreditar de una manera pues tan así, tan tajante al conocimiento de esos pueblos. Nos comenta que ellos a través de su propia cultura, a través de su propio método, generan conocimientos. Y bueno, ahí ese video nos va hablando de cómo se jerarquiza, de cómo se clasifica, quiénes son los protagonistas, quiénes son los usuarios de la medicina, qué es lo que se busca. Entonces nos da una especie vaya, de estructura, ¿no? Vamos a llamarla así, de estructura a la ciencia indígena, le vamos a llamar así también. Entonces ese es para mí el punto principal de ese podcast, que si realmente quieres entender la parte de medicina tradicional, la parte indígena y todo esto, primero hay que quitarnos esa mentalidad, ¿no? De que yo soy el doctor, yo soy el químico, yo soy quien va a ir a aprender eso, ¿no? Otra de las palabras que tenía ese podcast es acerca de los especialistas rituales o los especialistas. Antes de entrar en la parte ritual, los especialistas. Nos comenta que un especialista de un área de la medicina tradicional generalmente es una persona que adquiere esos conocimientos ya sea por transmisión de linaje, o sea, pues sí, lo que se entiende de linaje, de familia si te casas con X o Y persona,
O sea, lo que me refiero es que si alguien de tu familia se casa con otra, casi siempre se busca que haya una afinidad, por ejemplo, terapéutica, ¿no? Que si yo me dedico a la parte terapéutica, que mis hijos, los chamacos, se casen con la familia de otra persona que también está en la parte terapéutica o clínica. Entonces, esos lazos son los que van reforzando a esos especialistas. Y entonces recuerda, ya no nada más son el curandero, el huesero, se le llama a los especialistas en el propio lenguaje, le vamos a llamar indígena, porque si se dan cuenta en esa parte otomí, es un lenguaje común, que está como común denominador en varias culturas del país, el término especialista. Entonces ahí vamos una, ¿no? Puedes adquirir esos conocimientos, ya sea de linaje, que es lo más común. Otra situación, si te das cuenta, es las cosas de la vida, ¿no? Nos hablaba de que una persona puede adquirir ciertos conocimientos a partir de la caída de un rayo, que te mordió cierto bicho y no te moriste. Entonces puede haber un suceso funesto que a partir de ahí adquiriste otra forma de, pues vaya, otra reconfiguración cerebral, le vamos a decir así, ¿no? Por ejemplo, las personas que son alcanzadas por el trueno, bueno, que y después tienen otra forma de percibir el mundo, ven diferente, sienten a las personas de manera diferente. Entonces, bueno, esa es otra manera válida en la cual tú te puedes convertir en un especialista, ¿no? Otra manera en la que también te puedes convertir en especialista, que ya es la manera más occidental, es, a ver, sentándote y estudiando. Si una persona, o sea, tú puedes estudiar mucho, puedes llegar a tu doctorado en plantas tradicionales, pero si esa área no es para ti, nunca la vas a desarrollar, porque también ahí está esa parte, ¿no? De que si el cuerpo y tus energías vitales no están dispuestas para entender las plantas, para explicar la naturaleza a través de las plantas o entender el universo a través de las plantas, por más bueno que seas y todos los principios activos que conozcas, nunca lo vas a llegar a desarrollar. Entonces, esa es la visión que nos comenta la antropóloga en ese podcast. Y bueno, ahí nos va dando también detalles, ¿no? De otras maneras en las cuales puede llegar a ser el especialista ritual. Se me está olvidando otra que es la otra de las más importantes. Es cuando tienes apoyo de vaya, de tu círculo social, ¿no? Cuando en tu colonia, en tu pueblo en el que vives, eres reconocido como una persona que sabes tratar. Entonces, cuando tú adquieres ese título de tu propio pueblo, digamos que ahora sí el cielo te ilumina y a partir de ahí tienes pues, el camino libre, ¿no? Para ser tú no solamente el especialista, sino una persona que tiene liderazgo en tu círculo social. entonces, por ahí van esas ideas que nos transmiten a partir de esa investigación antropológica, ¿no? Y lo más padre es que se hace en la cultura otomí, que de hecho la cultura otomí es una de las que menos ha dejado evidencia arqueológica, códices, texto, etcétera. Los otomíes son uno de los pueblos que no dejaron absolutamente nada. Pero la idea a través de esta investigación de antropología es que la tradición oral, como ya habíamos hablado, las costumbres que ahora son costumbres religiosas, las fechas católicas, vienen ahí con todo ese sincretismo del cual estábamos hablando, ¿no? Sandra nos hablaba, por ejemplo, del altar, ¿no? De cómo con la mentalidad, no le vamos a llamar occidental, con la mentalidad moderna, de repente llegas al lugar de un especialista, ves el altar, ves las imágenes y inmediatamente eso para ti, pues es brujería, es santería, y lo empezamos a clasificar con esos nombres que, pues bueno, no son, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí la importancia de ese comentario, rescatar esa parte de esa investigación antropológica. Escúchenla una vez, Reina, que ya se conectó, escúchenla porque, bueno, si nada más están tomando herbolaria porque es una materia, está bien,
pero si queremos trabajar con herbolaria, hay que irnos desde la base, ¿no? Por eso al inicio de este curso dijimos que no nos vamos a ir a salpicarnos nada más de principios activos, de plantas y de recetas, ¿no? No, vamos a partir desde de esto que es lo más importante de todo. Entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario acerca de eso con lo que estamos abriendo la clase del día de hoy, la parte de la interpretación de la ciencia indígena, le vamos a llamar así. ¿Algún comentario, algo más ahí que se nos esté pasando? No, profe, todo bien. Ujú. Bueno, entonces ya desde ahí tenemos nuestra primer tarea, ver qué tradiciones, qué fiestas católicas hay en nuestros pueblos y echar a andar la ardilla, ¿no? Empezar a ver el qué, por qué y para qué. Bueno, entonces eso nada más es para rescatar esa parte. Muy bien, sí se ve la presentación que estoy compartiendo, ¿verdad? O sea, sí se ve esta de aquí. Sí, profe, sí, sí, la color fondo verde. Perfecto, ahí está. Bueno, estábamos hablando acerca de, a ver, Reina, que se nos integró por aquí y también para irlo sintetizando para que no se unieron, porque la vez pasada estaba muy enfermo. Estábamos estudiando la parte indígena, ¿no? En la clase anterior estábamos hablando acerca de los saberes, la parte de arqueoastronomía, estábamos viendo un poco acerca de la concepción del universo en esos años del México prehispánico. Y cuando nos acercamos a la parte más moderna, vamos a llamarla así, con los mexicas, bueno, estábamos hablando acerca de su herbolaria, de que pues, eran personas muy observadoras, etcétera, etcétera. Hablamos de que después de lo que se conoce como conquista, hoy vamos a entrar bien en esa parte. Después de la conquista, se generan nuevos textos. Entonces, el México que surge después de la época prehispánica no es el México que nos pintan en la primaria, ¿no? De que, pues bueno, ya llegaron los españoles, sometieron todo aquí y volvieron mano de obra esclava a los indígenas. Aquí tenemos dos textos muy importantes que son el Códice Florentino y el Códice Badiano que nos hablan de cómo, a pesar de que hay una destrucción del conocimiento, bueno, los frailes se dan a la tarea de reescribir todo lo que se encuentran. Entonces, de ahí surge el Códice Badiano, que se especializa en hablar de plantas medicinales, y el Códice Florentino, que habla acerca de procedimientos terapéuticos. Y nuevamente, hay que recordar que el náhuatl, al ser una lengua que es hablada en metáfora, es hablada, se llama así en Xochitl y en Cuicatl, es decir, en flor y en canto, pues bueno, lo mismo pasa con esta reinterpretación de esos conocimientos, vienen escritos de esa manera, entonces vienen escritos en poesía, vienen escritos en metáforas, en ideas. Entonces, obviamente no vamos a encontrar algo como que, pues esta planta contiene esto y funciona esto y lo usas en este síndrome o en este tipo de pacientes. Todo eso viene en un lenguaje que ahí les va a quedar de tarea a ustedes. No lo vamos a ver y espero que les quede como alguna motivación en algún momento. Eso era con estos dos códices. Y con estos dos códices que nos quedamos en la clase pasada y vamos a empezar a hablar de la parte de la conquista, de cuando llegan los españoles, qué es lo que tenemos en el programa, qué pasa con estos sujetos. Ustedes imagínense, ustedes que están ahí en casa, que de repente España, que es ni siquiera el país que actualmente conocemos, son pequeños reinos chiquititos, seguramente de apenas el tamaño de la Ciudad de México actualmente, de repente tienen unas tierras que tienen estas dimensiones, ¿no? Ahorita vamos a prestar atención en el contenido, pero, o sea, España se vuelve enorme en ese tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a hacer más grande esto, surge una necesidad. ¿Cómo le vamos a hacer para que este país quede bajo dominio español?
y vamos a ver cómo le hicieron, ¿de acuerdo? Va- eh, una disculpa, tengo paciente, denme un momento, por favor, y voy a checar este paciente. Voy a hacer una canalización, denme unos 10 minutos, por favor. Vamos a poner pausa. Y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Mm, bueno, Reina, ¿usted cómo cree que le hicieron los españoles para, pues para, entre comillas, conquistar todo esto que estábamos viendo, este territorio? ¿Sí está por ahí, Reina? Sí, sí estaba. Sí, sí está o no está. Ujú. Y Sandra, Aquí estoy, pero no escuchaba nada. Ah, sí se escucha, ¿no? Estoy yo Sí, aquí. ahorita sí, sí, Ah, sí. bueno. Bueno, vamos a continuar. Les estamos preguntando, cuando llegan los españoles y nos dicen que conquistan y todo eso, em, bueno, vamos a trabajar primero con esa parte. ¿Cómo le hicieron los españoles para agandallarse todo este territorio, no? Porque ni siquiera los mexicas tenían este territorio. La pregunta es cómo le hacen. La, la respuesta fantasiosa que nos dan desde la primaria es que eran unos higos de su Mauser los españoles, esclavizaron a los millones de población indígena que había y saquearon todos los recursos, ¿no? Esa es la historia chafa. Lo que tenemos que saber es que cuando llegan los españoles, con usted, con el mini documental que les mandé, el ese del billete de la Tlachinoli, si se dan cuenta, y es lo que hablábamos con Sandra la vez pasada, es que en primer lugar, los pueblos mesoamericanos aquí vivían de la guerra, vivían de los sacrificios, vivían de despellejar a los señores del señorío vecino. Entonces, la verdad que eran en esa cuestión socioeconómica, sociopolítica, señoríos bastante beligerantes. O sea, eran lugares en los que si no pertenecías a un lugar, te tocaba cuello. Cuando los españoles llegan, como ya decíamos, la clase pasada, llegan con una religión en la cual la persona a la que estamos adorando nos dice ama a tus enemigos, quiere a tu prójimo, si te dan una cachetada, pon otra mejilla. Entonces cambia rotundamente la dinámica, ¿no? de estos pueblos. Entonces, en primer lugar, hay que decir lo que ya hemos dicho, la religión católica es pues una religión que tiene muy buen marketing por sí misma, o sea, permite que se adecúen las tradiciones de tus pueblos con la propia religión católica. Entonces es lo que estábamos hablando, que si queremos conocer a alguna festividad o la herencia indígena, hay que ir primero, ¿no? Hay que irnos a las festividades católicas. Em, vamos a poner por acá una imagen, iglesia Oaxaca, ¿no? Ah, mira, Reina, ¿de dónde es? Del norte, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí está por acá, o ya se salió. Ya se salió. Mire, no sé, no Es de sé, Puebla, ella es de donde es la manzana, es como, ¿cómo se llama? Zacatlán se Zacatlán, llama. ¿verdad? Sí, 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 ya me de ella es acordé. de Ella es de Puebla. Zacatlán. Pues Son. mire, tiene que saber esto especialmente. Ahora vamos a meternos más en la parte de lo que se conoce como conquista espiritual, ¿no? Cuando llegan los españoles, entonces ya está. La primer forma de engancharte a los indígenas es a través de la religión, pero ¿quién trae la religión? Eh, a México llegan diferentes órdenes de frailes. Llegan los franciscanos, llegan los jesuitas, ¿algún otro nombre que les suene? Ya dije los dos más conocidos.
los Sí, franciscanos, sí, jesuitas, ¿cómo? creo que son los únicos que escuchan. Y casi siempre son los que escuchamos, ¿no? Son esos frailes que llegan. Em, Siempre pensamos que el fraile llega con una idea retrógrada, ¿no? De que, pues bueno, les voy a enseñar el catecismo y a poner cosas en fantasías que no existen. También tenemos una idea muy sesgada de quiénes eran los frailes. Y para esto, pues otra vez hay que echarnos un chapuzón sobre quiénes eran los frailes. Pues resulta, o sea, en nuestra imaginación, que en Europa, cuando cae el Imperio Romano, eh, cae el Imperio Romano y la institución más fuerte que se levanta después de la caída del Imperio Romano es la Iglesia Católica, Apostólica y Románica, ¿no? Es lo que sabemos, por algo es románica. ¿Y por qué románica? Porque bueno, hay que recordar que los romanos construyen acueductos, construyen carreteras o caminos, construyen palacios, construyen edificios. Y cuando cae el Imperio Romano, surge la edad medieval, la época medieval, que también nos dicen que fue una época de mucha ignorancia, de mucha religión, etcétera. Pero lo que ocurre entre la iglesia y la caída del Imperio Romano es que todos esos ingenieros romanos, los que construyen puentes, los que construyen templos, los que construyen caminos, migran a la iglesia católica. Entonces la iglesia católica de la Edad Medieval, o sea, sí, es una institución que, pues bueno, se dedica principalmente a vender la religión, ¿no? Pero lo que guarda la iglesia son a esos gremios que precisamente que cobijan a los arquitectos, a los ingenieros del Imperio Romano. Y precisamente esos gremios son los que se convierten más adelante en las órdenes religiosas. Y esas órdenes religiosas son las que van a llegar a la Nueva España. Tú imagínate, especialmente de Reina, que es de Puebla, que esos acueductos, esas catedrales con barroco, esos retablos de oro que hay en las iglesias. Por aquí otra vez, ¿alguien quiere entrar? ¿De dónde sale, no? ¿Quién los construye? O sea, los construyen los arquitectos, los frailes que vienen con todo ese conocimiento y lo enseñan a las comunidades indígenas. Entonces, no fue precisamente una conquista de esclavizar, también fue una conquista de educar a las personas indígenas, a los pueblos indígenas. En el documental de la Tlchinoli ya vimos que, o sea, existen muchos caciques, ¿no? Los caciques, los gobernantes indígenas quedan después de la conquista. Entonces, no es precisamente que se hayan esclavizado a diestra y siniestra, o sea, se conservan las estructuras políticas de la época prehispánica y además se les educa. Si decimos actualmente que solamente los malditos españoles vinieron a conquistar, pues bueno, es que nos hace falta echarnos una caminada por cualquier barrio de la Ciudad de México, ya sea La Merced, ya sea Tacuba, Iztapalapa, etcétera, etcétera, porque ahí es donde quedan plasmados esas iglesias, ¿no? Y te vuelvo a decir, esas iglesias no las construyen personas sin educación, las construyen los indígenas que fueron educados por los frailes que traían todos esos conocimientos de Europa. Entonces, dime, si realmente eso es una conquista, ¿no? O sea, los españoles que levantan hospitales, los españoles que levantan ayuntamientos, los españoles que levantan catedrales, que levantan acueductos, que hacen caminos, que hacen rutas de comercio. O sea, eso no fue una conquista, ¿no? Una conquista es más lo que hicieron los británicos en lo que actualmente es Estados Unidos. Llega el hombre blanco, fulmina a los indígenas y ellos traen su propia cultura, ¿no? No pasa esto en México. Lo que ocurre es que con el tiempo surge lo que se conoce como la leyenda negra, que es que como Inglaterra, Holanda y Francia quieren acabar con el imperio español porque obviamente codician la riqueza, se inventan una narrativa que precisamente que haga que las personas de la Nueva España se rebelen contra las instituciones europeas, en este caso las instituciones de España. Entonces, ahí estamos quitando ese mito, ¿no? De que solamente vinieron los cochinos españoles a destruir. Bueno, ya,
Te vuelvo a decir, si tú no me crees, nada más date una vuelta y fíjate qué iglesias y qué catedrales hay hay en el lugar en el que vives, que seguramente las vamos a encontrar, que actualmente nuestros gobiernos o por la situación que tenemos en el país no estén en el esplendor que tenían antes, pues es otra cosa, ¿no? Fíjate aquí regresando a la diapositiva. Si tú te acuerdas del documental que vimos, si te acuerdas del documental que les pasé, ¿quiénes fueron los que se encargaron de conquistar todo México para convertirle en Nueva España? Pues fueron los mismos indígenas, ¿no? Que nuevamente aquí está la idea, si solamente fueron esclavizados para sacar oro de México, ¿por qué se pusieron la camiseta de la Nueva España y se fueron a conquistar a los apaches aquí en el norte de México? ¿Por qué se fueron a conquistar los mayas hasta la zona de Honduras? ¿Y por qué llegaron hasta Asia, ¿no? A enfrentarse a las tribus indígenas que hay en la parte de Filipinas, que eran los guerreros más salvajes de toda Asia, ¿no? ¿Quiénes conquistaron todo eso? Los indígenas de México, propiamente tlaxcaltecas, para ser exactos, o sea, históricamente exactos. Entonces, todo este territorio que estamos viendo, el territorio de México, el territorio del norte, el territorio del sur, el territorio de ultramar, fue conquistado por indígenas que estaban más que contentos con la administración que había en la Nueva España. Y hay que decir algo muy importante. En estas épocas de la Nueva España, quien realmente tenía control sobre el Imperio Español no era Madrid, era la Ciudad de México. La Ciudad de México fue la capital de todo el mundo conocido en esos 300 años que estuvieron, bueno, que existió la Nueva España. Entonces, bueno, eso solamente es un antecedente para sacar a relucir otro texto muy importante para nosotros que trabajamos en herbolaria. Bueno, yo ya te conté así de manera rápida cómo fue este proceso en el cual se desarrolla ya no le vamos a llamar el Imperio Español, es el Virreinato de la Nueva España. Entonces, no nada más es una colonia y es nuestra colonia, te vuelvo a decir, porque no se administra desde Madrid, se administra desde la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasó en esos 300 años? Nuevamente, aunque siempre nos dicen que solamente fue una saqueadera de oro y plata, bueno, tengo que decirte algo que a mí, yo te lo digo y dices, wow, qué padre, ¿no? Las primeras campañas de vacunación, las primeras vacunas que se lanzan como campaña de salud, se dan aquí en la Nueva España. Eso te lo voy a dejar a ti de tarea, que averigües cuándo se llevó a cabo la primer gran campaña de vacunación en la Nueva España. Y fíjate nada más, en la Nueva España, ni siquiera en el México moderno, ¿no? En esta época ya teníamos vacunas. Quédatelo de tarea para que averigües cómo fue ese proceso, quién fue, en dónde se distribuyeron y todo eso. Ahorita que estamos ya entrando en esta parte de la ciencia de la Nueva España, tengo que hablarte de un personaje que precisamente es al que le debemos todo de lo que estamos hablando ahorita. Se trata del rey Felipe II. El rey Felipe II es, ahora, yo creo que ahora sí podemos decir, uno de nuestros gobernantes, como es uno de los mejores gobernantes que ha tenido México. Ya sin hacer distinción entre México, Nueva España y todo eso, ¿no? Uno de los gobernantes más ilustrados y más a todo lo que le quieras decir fue Felipe II. Felipe II, a diferencia de otros sanguinarios europeos, dice, ok, bueno, ya está pacificado México, porque realmente los españoles lo pacificaron, ya está pacificado México y ya se profesa la religión católica, ya hay asentamientos españoles, en este mapa ahí tienes algunas fechas. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Felipe II, con esa mente de visionario que tenía en ese entonces, dice, pues ahora hay que hacer un reconteo de lo que hay en nuestros territorios y se dedica a mandar a los mejores científicos de Europa
a explorar todo lo que hay aquí, todo lo que ofrecen estas nuevas tierras. Se dedican a caracterizar, obviamente, los minerales, porque pues de algo hay que comer, ¿no? O sea, se dedican a mejorar las técnicas de minería, que eso es otra parte de la ciencia de la Nueva España, que de la cual no voy a hablar. Se dedican a mejorar la minería, la metalurgia, se dedican a la salud pública, hospitales en la época del virreinato hay bastantes, pero algo que para nuestra materia nos interesa mucho es que surge una expedición. En esta expedición que fue desde 1778 a 1873, Felipe II dice, pues es que esos territorios son el paraíso, ¿no? Entonces manda a los primeros botánicos, a los primeros científicos que se dedican a la parte antes que Darwin, a la parte de estudiar las especies. Bueno, les dice, váyanse a la Nueva España y quiero que me pinten y me retraten todo lo que hay en esos territorios. A raíz de eso, surge una obra que es conocida como la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Este libro es una joya y está carísimo, por cierto. Está en 20,000 pesos en las librerías. Es un conjunto de libros que retratan así con acuarela. Ah, claro, porque no nada más mandaron a los científicos, mandaron a pintores, a los propios pintores de la Nueva España a caracterizar a toda esta fauna. Entonces, en esta Real Expedición Botánica a a la Nueva España, se pintan aves, se pintan animales, se pintan plantas, se documentan las plantas medicinales, para qué se usan, con qué fines económicos, en dónde se vende. Entonces, todas esas, aquí tenemos algunas imágenes. Esta me gusta mucho, esta orquídea, las orquídeas junto con los quetzales. Toda esa riqueza de la Nueva España, pues es pintada y es documentada en este libro, ¿no? Imagínate qué sería de nuestro país si esto se estudiara en las primarias, ¿no? Si en lugar de estudiar que el fraude de Felipe Calderón y que la 4T, nos pusiéramos a estudiar esta riqueza botánica, seguramente que quisiéramos más a nuestro país, ¿no? Otra cosa sería, otra mentalidad tendríamos como país. Entonces, pues bueno, ahí está, tenemos otro documento hispano que nos habla de toda la riqueza herbolaria que hay en México. Herbolaria, ahorita le estamos llamando herbolaria porque estamos en herbolaria, ¿no? Pero nos hablan acerca de los pigmentos, es algo de lo que, no, no fue con Sandra con quien habíamos hablado. Una ocasión en la semana estábamos hablando de los pigmentos de las plantas y toda esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí te presento nuevamente la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Fue un libro súper completo, una enciclopedia. Fue cuando la Nueva España se convirtió en el faro de la ciencia a nivel mundial. Y esos documentos se llevaron, eso sí, se llevaron a Madrid, se llevan al Escorial, que fue también, ¿cómo se llama? El Escorial. Se me olvida el nombre de ese edificio, se le conoce así, el Escorial, donde se documentan todas las riquezas del Imperio Español, comenzando por las riquezas de la Nueva España y de los territorios de ultramar, desde Alaska hasta Centroamérica, hasta Filipinas. Todo estaba documentado ahí. ¿Qué le parece, Sandra? Pues realmente ni sabía nada de esto, sobre esto último de la expedición está súper, no sé, interesante. Sí, perdón, Sandra. Entonces, ¿qué tal le parece esta real Pues expedición? realmente es para mí nuevo y bien interesante porque pues imagínense haber estado documentado desde esa época. O sea, qué padre, ¿no? Qué padre y que Eso. realmente entonces mucho conocimiento no está muerto.
Exactamente, y Ujú, eso es lo que lo más importante que quiero que sepan, ¿no? En la primer clase que estaba enfocada a la parte prehispánica, ya sabemos que tenemos murales, ya sabemos que tenemos ritos, ya sabemos que tenemos tradición oral, ya sabemos que tenemos las comunidades indígenas, ya sabemos que están lo que conocemos como pirámides, sitios arqueológicos, y por la parte hispana hay iglesias, nuevamente hay festividades católicas y la Real Expedición Botánica a la Nueva España. La verdad que, híjole, yo creo que ningún otro país pudo haber tenido esta colección en aquel entonces. Entonces, pues nuevamente ahí nos queda la tarea como mexicanos, ¿no? De por qué nuestro país está tan mal en educación, por qué tenemos problemas en la salud pública, si nuestros antepasados indígenas y nuestros antepasados hispanos tenían, o sea, se convirtieron en potencia, ¿no? ¿Por qué México fue potencia mundial en ese entonces y dónde estamos parados actualmente? Bueno, ya nada más para que quede como reflexión, esta es la ruta de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. A la Nueva España. Pasa desde Cuba, va hacia la parte de Yucatán, Tabasco, la visitan por allí en Chiapas, fíjese, por ahí está Palenque, también por ahí pasó la Real Expedición, Puerto de qué padre. Veracruz, Ciudad de México, Acapulco, Colima, San Luis Potosí, por acá Guanajuato, Querétaro, Tampico, o sea, barrieron con todo el país. La pregunta es, ¿cuándo un gobernante de nuestro país ha vuelto a hacer hecho esto como lo hizo el rey Felipe II? Nunca en nuestras vidas. Pero bueno, ya No. y, Ujú. y con las limitaciones de esos tiempos, ¿no? Pues Sí, claro. ahí queda nada más este aspecto cultural de la ciencia que hubo en la Nueva España. Y bueno, con esto vamos a Ok. terminar la parte de los antecedentes históricos. Ahora vamos a seguir hablando de algunos aspectos de herbolaria. Propiamente ya nos vamos a meter a la parte herbolaria. 6, 5, 4 Ok. y vamos a preparar las bases para la siguiente clase con este, con este recordatorio. Ups. A ver, ¿qué recuerda de bioquímica, Sandra? Ay, pues. Oh, vaya, por Me ahí algo no está cuesta, pero fallando. sí, Bueno, vamos a hacer un super resumen de bioquímica, porque aunque ya ujú, vimos, aunque ya ya le dije, Sandra, que no vamos a irnos tanto por la parte de principios activos y eso, ujú, yo creo que con la parte bioquímica que me quedo de las plantas es que, o sea, sí es importante conocer el principio químico, pero si uno conoce a nivel molecular la geometría y la disposición energética de las moléculas que forman los principios activos, ahí es uf, ahí es donde reside el truco para entender, pues, la herbolaria, ¿no? ok, ajá, Bueno, entonces vamos a arrancar lo que vamos a ver la siguiente clase con este recordatorio. Punto número 1, tabla periódica. Esta es la tabla periódica que representa la electronegatividad. De las clases de química hay que recordar que los elementos son más electronegativos en la tabla periódica de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por eso es que los que se ven con este cuadro, con este recuadro más alto, son los elementos que tienen más energía, que atraen más hacia ellos. Una aplicación directa de esto es cuando forman enlaces, por ejemplo, el oxígeno con los hidrógenos que forman agua. Ya habíamos hablado de esto. Cuando la molécula está formada por estas tres entidades atómicas que son súper electronegativas, hay una que va a jalar más a unas que a las otras en ese enlace. En el caso del agua, el oxígeno jala más al hidrógeno hacia ellos mismos. Entonces, aquí lo que tenemos es la formación de un dipolo inducido o es un dipolo magnético. Entonces, quiere decir que la energía de esa molécula queda pues con un signo, ¿no? En este caso, por convención, le damos un signo negativo hacia acá, hacia donde el oxígeno está jalando más hacia ellos, y un signo positivo hacia los hidrógenos, que es donde están sufriendo esa energía que los jala.
Ajá. Entonces, el balance neto de las moléculas puede ser que electrónicamente, es decir, los electrones sean cero, eso es lo que siempre nos han dicho, para que una molécula sea estable, el balance neto de electrones tiene que ser cero, pero la molécula puede tener, eh, vamos a llamarle desequilibrios energéticos, ¿no? Dentro de su propia estructura, que son los dipolos inducidos. Bueno. Eso como comentario, ya ustedes lo van a estudiar porque tenemos prisa. Bueno, no hay prisa. O sea, sí hay prisa. Bueno, aquí lo que tenemos es si se acuerda, aquí lo que tenemos es una imagen de azúcares. Ajá. Azúcares en términos energéticos. Los azúcares en términos energéticos cumplen con esa condición de que electrónicamente, o sea, si recordamos Lewis, si nos podemos a contar los octetos y que los 8 electrones completen o sea, que llenen los orbitales, vamos a tener que ahí la glucosa es con una carga electrónica neta. Sin embargo, por la geometría de la propia molécula, si ustedes recordarán, esta es la estructura de silla y esta es la estructura de bote. Moraleja, por si no se acuerdan de bioquímica. ¿Qué son qué son los azúcares en términos energéticos? No sé si usted me alcanza, me ve en su webcam, pero aquí tengo Sí, un lapicero, ¿no? Lo que son los azúcares en términos energéticos son estos, son cosas que están guardando energía. ¿Qué pasa si yo este lapicero lo presiono demasiado? Sale volando, ¿no? Sale proyectado. sí, Pasa lo mismo con los enlaces de los azúcares. Los azúcares tienen una gran energía acumulada en esa especie de pandeo. Así como yo en el lapicero lo agarré y de repente salió. Bueno, pasa lo mismo con los azúcares. Los azúcares bioquímicamente y en la parte fitoterapéutica, los azúcares son cosas, son entidades químicas que guardan mucha energía. Entonces, nada más para que quede como comentario. Si yo en algún texto, en algún momento más adelante leo que el principio activo de una planta es un azúcar, hay que pensar en que simplemente es energía. Ajá. Ahorita no vamos a entrar en detalle de ok. cuáles son los principios activos, pero si yo sé que el principio activo de una planta es un tipo de azúcar o el principio activo viene en un tipo de azúcar, significa que lo que guarda esa planta es energía, que la vamos a echar a andar en el cuerpo. Es como la energía eléctrica, ¿no? Si yo sé que tengo energía eléctrica, puedo echarla a andar para prender un aire acondicionado, un clima y que baje la temperatura, o la puedo echar a andar para que encienda un radiador. Pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Si yo tengo una planta cuyo principio activo o cuya riqueza son los azúcares. Lo que hay que hacer es encaminar esa energía. Ajá, hay que encaminar la energía de los azúcares para que sea recibida y metabolizada en el cuerpo. Eso lo vamos a ver en la tercera clase específicamente. Bueno, Ok. estábamos hablando de la naturaleza química de los principios activos. Fíjese, Sandra, que también hay plantas bueno, vámonos acá, vamos a regresar antes de pasarnos para ir introduciendo los ejemplos. Bueno, siempre que hablamos de principios activos de azúcares, no hay que pensar tanto en algo que me cure. No sé si me doy a entender con esto. A veces las plantas simplemente tienen la función de nutrir al cuerpo. Por Sí, claro. ejemplo, ¿no? Eh, vamos a pensar que yo me como un pan procesado, ¿no? De esos que ya vienen en bolsita en la tienda. Y como una cucharada de miel. ¿De cuál cree que voy a obtener más energía al instante? ¿De la miel o De la, del pan? de la miel. Bueno, la forma de razonar eso es porque la miel viene más en una presentación Sí, por la. química pura, por así decirlo. Ajá. O sea,
así para decirlo a grosso modo, son azúcares. Entonces esos azúcares cuando entran al cuerpo van a sufrir lo mismo que estaba pasando con el lapicero. Van a sufrir una especie de fuerza que los va a exprimir y les va a obligar a sacar energía. Entonces podemos pensar en alguna fruta, en la miel, algo así. También hay plantas que su principal contenido o lo que nos interesa son proteínas. Recordando de las clases de bioquímica, las proteínas, antes de ser proteínas, son aminoácidos. Y los aminoácidos, así como resumimos que los carbohidratos son esa energía potencial almacenada en los enlaces, lo que pasa con los aminoácidos y las proteínas es que la naturaleza de sus enlaces es eléctrica. Ajá. La naturaleza química de las proteínas y de los aminoácidos y por tanto de las plantas que los contienen es que están hechas a partir de naturaleza eléctrica. Esto es como cuando yo tengo dos imanes y se pegan, ¿no? Pasa lo mismo em, con las proteínas. Por ejemplo, así para hablarlo de forma rápida y para que usted empiece a entrenar ¿cómo se dice? Su intuición, Sandra. Ujú. Vamos a poner un ejemplo. Tengo 1 kilo de carne y tengo 1 kilo de... ¿Ha probado el alga espirulina? Mm, sí, pero solo en gotas. Ah, pues es que en gotas no sirve. Ujú, Mire, la espirulina, por ejemplo, es una planta, es un alga. Bueno, le vamos a decir planta para no entrar en detalles botánicos, en detalles biológicos. El alga espirulina se caracteriza porque es una fuente de proteína muy, muy alta, ¿no? Y la carne, pues también es proteína pura. La cuestión es, ¿cuál cree que se absorba más rápido en el cuerpo? ¿El alga espirulina o la carne? pues yo creo que la alga, porque es bueno, yo le llamaría como más vegetal, ¿no? Más Le- vegetal. le- Ok, sí, ajá. y más rápido de absorción que el proceso que lleva la carne de metabolización. Exactamente. Fíjese, Sandra, que con este ejemplo y con la naturaleza eléctrica de las proteínas, vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante, que es un término de termodinámica, que también lo vimos cuando estudiamos bioenergética. Ujú. Hay un término termodinámico que se llama la entropía. La entropía se refiere a qué tan organizada o lo vamos a decir así, qué tan condensada o compactada está la energía. Es lo mismo que con el ejemplo del pan el pan industrial y la miel. Ahora haciéndolo equivalente con las proteínas, es lo mismo que con la espirulina y que con 1 kilo de carne. Esto lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase, pero para que yo le arroje 1 kilo de carne a mi cuerpo y lo transforme en materia, lo transforme en uñas, en mis brazos y en mis pies, tiene que haber un proceso termodinámico para sacarle energía a la proteína. Y efectivamente, resulta más rentable, más económico sacarle energía a una proteína de baja entropía, como es la espirulina, que sacarle energía a una materia de alta entropía, como lo puede ser la carne, ¿no? Entonces, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que, o sea, sí nos importa lo que contenga una planta, pero también nos importa mucho el nivel termodinámico en el que se encuentre esa materia médica que vamos a estar usando. Entonces, nada más para ir echando a andar esa intuición, ¿no? Bueno, ya hablamos de las proteínas, los azúcares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los aceites esenciales? Esta es la molécula de un aceite esencial. Bueno, los aceites esenciales, las gotas y esos extractos de plantas casi siempre tienen esta forma. De hecho, si la voltean, es como una especie de animalito que tiene aquí dos patitas, aquí su espalda, aquí su cuello y aquí tiene como dos pies. Por eso es que es fácil de acordarse de esa estructura molecular. Bueno, bioquímicamente, lo que tenemos ahí son enlaces. Son enlaces que, pues bueno.
que bioquímicamente lo que tienen es que son muy volátiles. Entonces, a lo que quiero llegar con estas moléculas de grasa en las plantas es que esos principios, ese contenido graso o ese contenido de aceites esenciales, tiene esta molécula que es muy volátil, o sea, por eso es que si yo puedo oler frutas, ¿no? Huele a fresa, huele a plátano, huele a lo que sea. ¿Por qué? Porque todas esas segregan en sus aromas este tipo de compuestos. Que por cierto, para irlo pasando a la parte ya de procesamiento de plantas, es diferente. Hay una técnica para extraer los principios activos que vienen en forma de azúcares que la forma en la que voy a extraer los principios activos que vienen en forma de proteínas y de aminoácidos, y es diferente la técnica para trabajar con principios activos con las plantas cuyos principios activos vienen en forma de grasas. La naturaleza de cada uno de ellos es diferente. Nuevamente, para resumir, si no lo han entendido, si hay azúcares, hay una energía potencial almacenada, que cuando yo rompo ahí, eso libera calor, libera energía. En Ujú. cambio, las proteínas, por eso es que las proteínas se desnaturalizan muy rápido. Cuando el principio activo, la naturaleza de mi planta es que es una proteína, hay que tener mucho cuidado con ella porque si le da el sol, si le da el aire, si la pongo en agua y el agua es alcalina o es ácida, ya bailó tu planta porque no vas a conservarla apropiadamente. Si la naturaleza bioquímica de tu planta es una grasa, pues bueno, ahí lo que nos conviene son otras técnicas, por ejemplo, la maceración en alcohol, la maceración en grasas, ¿no? Porque es pura afinidad bioquímica lo que queremos rescatar de la naturaleza de las plantas. Entonces, eso nada más es un recordatorio de lo que hemos visto en bioquímica y de cómo ahora lo vamos a correlacionar con lo que vamos a trabajar en la parte de herbolaria. A ver, por acá, ya metí. Sí, vamos hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, recuerden que esta clase es muy rápida y solamente hay que ir sacando ideas. Bueno, para ir terminando, Sandra, fíjese. Preste muy bien atención porque con lo que hemos visto de la parte de la tradición, de la parte del estudio de plantas y la parte que hoy vimos súper rapidísimo o el recordatorio que hicimos de la parte bioquímica y termodinámica, vamos a interpretar algo del conocimiento indígena. Ok, Usted conoce este bicho, seguramente. sí, mucho. Claro, es el colibrí. Sí, Y con este último ejemplo vamos a empezar a afinar nuestra sensibilidad, así como los especialistas en el podcast que oyeron. Ahora nosotros vamos a desarrollar nuestra sensibilidad para entender, ¿no? De dónde vienen algunas cosas. Bueno, esta es la historia del colibrí. El colibrí, por si no lo sabían, es un animal cuyo corazón tiene una de las frecuencias cardíacas más elevadas del reino animal. O sea, este bicho tiene un corazoncito que está latiendo 400 veces en un minuto. ¿De cuánto es la frecuencia cardíaca de una persona? Pregunta, ¿de cuánto es la frecuencia cardíaca de una persona? Oh, es esa pregunta. variable, pero no recuerdo la normalidad, El rango, dependiendo, ¿no? así El a grandes rango, rasgos. Un rango, para ver, suéltenme un rango. como de 74. Bueno, exactamente. Bueno, vámonos por ahí. Si el ser humano late a 74, imagínense la bestialidad del metabolismo que tiene que tener este bicho para sostener esa frecuencia cardíaca tan elevada, ¿no? Sí, Entonces ahora hay que preguntarnos, ¿cómo le hace, no? Porque, o sea, en términos termodinámicos, en términos energéticos, las calorías son las mismas en las personas y en los animales. ¿Cómo le hace o de qué se alimenta para sostener esa frecuencia cardíaca tan elevada? Pues bueno, hay que saber algo también muy importante. Cada animal tiene afinidad
de alimentarse por un patrón específico de plantas. Ajá. Si analizamos de qué se alimenta este bicho, a ver, ¿qué impresión les da cuando vemos las flores de las cuales se alimenta? Estas son Sí, algunas. ajá, ¿Qué? Ujú. pues del néctar, ¿no? Ok, eso es lo que saca de ahí, pero ¿qué más allá? ¿Qué es lo que ve en el alimento de este bicho? ¿Qué es lo que se ve en este? Energía, energía Mm, por todo, polen, no sé, qué. Hablando de bueno, néctar, polen, pues todo eso se transforma en energía, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, ¿qué más? bueno, a ver, vamos a irnos por partes ahí y a ver si lo descubrimos. Las flores de las cuales se alimentan los colibríes son flores que siempre son acampanadas. Ah, bueno, primer punto. Son flores acampanadas. Y Ah, ok, sí. ya nos dimos cuenta, ¿no? Acampanada, acampanada, de alguna manera acampanada, de alguna manera también son acampanadas. Este bicho siempre busca flores acampanadas. ¿Y de qué color son? Siempre son en esta banda de colores, porque fíjense, si ahora nos sentamos a razonar de qué color son y por qué son de color rojo, por qué son de color de estos tonos lilas, por qué tienen esas tonalidades, y si nos vamos si recordamos, este, Le gustan mucho las heliconias, porque son rojas. pues sí, son rojas y hay que recordar algo, o sea, el espectro electromagnético al cual vibra esa planta, pues es un nivel energético muy alto. Por aquí donde está el rojo, por ejemplo, está hasta los 700 nanómetros, ¿no? Por ejemplo, aquí están las ondas de 400 nanómetros. Esta es la luz visible para el ojo humano. Seguramente si tuviéramos ojos de colibrí, veríamos otras cualidades energéticas de esas plantas que estamos pasando por alto, ¿no? Pero bueno, aquí ya también nos queda, qué maravilla, ¿no? O sea, cómo a nivel electromagnético esas plantas están pues prácticamente nutriéndose de la energía que más vibra del sol, porque esa energía que las plantas obtienen, pues la están obteniendo del sol y es Claro. de una banda electromagnética que está vibrando con una energía muy fuerte. Entonces, pues con razón tiene sentido que el colibrí se alimente de esa banda de luz específica, porque pues son las plantas que sintetizan esa energía. Ajá. Y pues bueno, ahora sí, entonces la próxima vez que veamos algo y que veamos a un colibrí que se está alimentando de una flor en específico, es porque esa flor está reuniendo todo el poder solar en la materia o en algo físico, en algo vivo, que son las flores. Entonces, pues por ahí va. Ajá. Ok. Y pues ya nos queda claro por qué este bicho tiene ese metabolismo tan grande, ¿no? Y si ahora nos preguntamos qué tipo de miel, qué tipo de polen, qué tipo de compuestos se extraen de esas plantas, pues bueno, pues es otra forma de razonarlo, ¿no? Y fíjese, Sandra, nada más para que dimensione lo grande que es la herbolaria y los saberes indígenas, es que todas esas plantas que le estoy poniendo son alimento de colibrí y todas esas plantas, esta que es pariente de la Digitalis purpúrea, esta que es la Quintarodendron polydactylum y esta que es el hibisco, esta no se me olvidó el nombre científico, son plantas que terapéuticamente se usan para el corazón. ¿A poco se lo Oh, sabía? no, esa Toda- no. Todas esas plantas se usan para el corazón y ese saber viene de aquí y es un saber indígena.
Y este se los presento porque también tiene correlación con una parte bioquímica. Los principios activos de la digitalis purpúrea se conocen como glucósidos cardiotónicos. Los Ah, principios activos de la flor de manita también son otro tipo de cardiotónicos. Esto trabaja más a nivel, a nivel sinérgico que por principio activo, pero pues prácticamente todas nos sirven para el corazón. Entonces, qué maravilla, ¿no? Saber dónde estaba escondido ese conocimiento. Pues en el bicho, el mismo bicho es el que nos dice, ah, pues es que esto es para esto, esto es para aquello. Así de simple. Ajá. Entonces, de ahí la importancia que hayamos, o en el caso de quienes ya vieron el documental de la antropóloga, si nosotros viniéramos con la mentalidad occidental, pues primero vamos a categorizar las plantas, ¿no? Ponerles nombres, latinos y nombres griegos, pero podemos pensar a las cosas de manera diferente. En fin, ya nada más para rematar esto, les voy a contar un cuento, les voy a contar una historia, porque además de ahora entender a este animal, de entender el ecosistema, de entender la botánica y de entender la terapéutica que hay detrás de todo esto, pues bueno, resulta que ese conocimiento venía, bueno, en este caso lo vamos a trasladar a la parte de los mexicas. Hay que saber algo. El dios patrono de los mexicas, el dios de los mexicas, ¿quién era? Pues era un colibrí, que vamos a ver por acá. Precisamente, ¿no? Aquí está. Aquí tenemos una representación que se hace actualmente en Ciudad de México. El dios patrono de los mexicas es un colibrí. Y aquí ya nada más para que conozcamos más de nuestra historia, es algo que no van a encontrar en los libros. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando acerca de estas personas, ¿no? Que están por acá. Estábamos hablando de estos de aquí, que nos encontramos en cualquier lugar que hay turistas, los famosos danzantes, ¿no? Bueno, estábamos sí, hablando de los danzantes, de toda esta cosa. Honestamente, para mí con estos cuates está súper desvirtuada ya nuestros conocimientos porque, bueno, antes de hablar del dios de los mexicas, antes de que nosotros tuviéramos esta concepción sobre las culturas indígenas, aquí está una foto de 1950. Esto es lo que era nuestra cultura indígena en 1950. Esto es lo que era nuestra cultura indígena en 1910. Entonces, fíjense nada más cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido cambiando, que estos se parecen más a los que veíamos en los códices y cómo poco a poco pues parecen más disfraces de comparsa de carnaval brasileño, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que quiero hablarles, Sandra, es nuevamente, ¿no? ¿Por qué no me parece que esta sea la interpretación correcta? Bueno, en el indigenismo actual está algo que se conoce como la danza guerrera. La danza guerrera, que yo cuando estuve en mis tiempos en la parte indigenista, nos decían que eran rezos en movimientos, que eran los movimientos de los astros y nos los pintaban así como que bien filosófico y todo, ¿no? Resulta, compañeros, que la danza guerrera era un tipo de tecnología acústica que tenían estos pueblos mesoamericanos. Imagínense que en esa época de mucha violencia que había, es cuando se empezaron a construir estas grandes ciudades. Y se acuerda que hablábamos acerca de que en muchas, bueno, prácticamente todos los centros ceremoniales y todos los centros políticos que están en estas construcciones tienen algo que te encuentras en todos. Y es que están dispuestos para que se escuche. Ajá. Recuerden que en estos tiempos no existía el micrófono, entonces actualmente va uno al zócalo de la ciudad y el presidente se pone un micrófono y todos escuchan. Resulta que esta forma de construir era muy específica para que la voz de una persona que está aquí se escuchara en todo. Y bueno, no nada más eso, para que se escuchara. Yo que estuve ahí en la parte, en la zona de la cultura, la zona de la cultura maya, específicamente en el área de Uxmal, que es la que ya les había enseñado,
Cuando pasas a la torre al templo del adivino, a la pirámide del adivino, que no sé dónde está, estaba por acá. Ahí está. Cuando tú te pones en la torre del adivino y aplaudes, es algo muy común, que escuchas cómo se escucha un pájaro, ¿no? Imagínate la tecnología que tenían estos cuates para construir un edificio que reproduciera el sonido de un pájaro, ¿no? O sea, yo creo que ni con la tecnología que tenemos actualmente podríamos volver a hacer eso. Estos sujetos calibraron las estructuras para que resonaran con un tipo de sonido en especial. Y lo que sucede es que, pues bueno, o sea, está muy padre que el pajarito y todo eso, pero bueno, esto también tenía fines militares y aquí es donde está la danza guerrera, que les digo, no es danza diseñada para, pues aquí para ponernos hippies y que la paz y la madre tierra y Ometeotl, ¿no? No es para eso. La danza guerrera, imagínese usted que de repente, imagínense ustedes que de repente el señorío de al lado, que es muy violento, que son los mexicas, imagínense que por allá Reina está en Puebla, yo estoy aquí en Shona, usted está allá en Palenque, y que de repente los mexicas ya llegaron a nuestro pueblo. Los mexicas eran como el narco de nuestros días, o sea, gente muy violenta, gente que usaba la violencia, que despellejaba a las personas para imponerse, ¿no? Para imponer tributo y sacar un provecho económico. La danza guerrera es lo que surge cuando en esas estructuras, estos cuates que llegan, imagínense que aquí, por aquí está, ¿no? Esta es una imagen de Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl llega a una plaza de un lugar, empieza a tocar su teponachli, que es un tipo de tambor específico, y que como o sea, sus soldados, antes de irse a la guerra, consumieron amaranto, consumieron plantas para que su corazón se acelerara, para que su corazón empezara a resonar o empezara a vibrar a una frecuencia determinada que le iba dando pues vaya, el mero mero, ¿no? Venían en Zahualcóyotl ahí con su tambor y venía marcando el ritmo, no nada más de los oídos, venía marcando el ritmo de los corazones, que además se venía. Imagínatelo, ¿no? En la plaza pública ahí, y que con esas tácticas de guerra que decían, imagínese eso, ¿no? O sea, con un simple sonido de tambor, haces que tu corazón te diga, muévete, regresa, acelera y captura esta ciudad. Eso era lo que era la danza guerrera, no lo que nos pintan actualmente. Era esa tecnología con la cual los mexicas se agandallaron de todos estos territorios, gracias a esa tecnología de sonidos que tenían. Y pues ya sabemos de dónde viene, ¿no? De lo que acabamos de estudiar, de nada más y nada menos que de conocer por qué su Dios era un colibrí. Hasta ahí, entonces. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece?